La Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre es una basílica menor de la Iglesia Católica dedicada a la Santísima Virgen María que se encuentra en Santiago de Cuba. Fue construida en 1926 en el pueblo del Cobre, cerca de 12 millas al oeste de Santiago de Cuba. Es una iglesia aislada en la colina Cerro de la Cantera y está vinculada a la localidad por un recorrido de 254 escalones. Tiene un campanario central y dos torres laterales coronadas por cúpulas de ladrillo rojo. La basílica se encuentra bajo la circunscripción de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba y fue decretada el 22 de diciembre de 1977. En el 2015, durante su viaje a Cuba, el Papa Francisco realizó una visita al lugar. Digamos que es una tradición del cubano llegar hasta este lugar y presenciar la magnífica misa que se realiza aquí cada día. Para poder llegar hasta acá tienen que tomar un transporte obligado, no se puede venir caminando porque es que queda muy lejos. Si tú lo haces tienes que salir por lo menos un día antes porque la verdad queda, no sé, 20 y tantos kilómetros creo que del centro de la ciudad, así que se va a hacer prácticamente imposible. Nosotros tomamos un taxi hasta acá, nos costó creo que 2.000 pesos aproximadamente y nos trajo directo y nos va a volver a llevar hacia la ciudad de Santiago. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de este recorrido? Pues bueno, mostrarte todo lo relacionado con este santuario por acá, compartir un poco de historia con ustedes. Vamos a ver la misa religiosa que se va a efectuar acá, así que te pido que te quedes hasta el final del video porque sé y estoy totalmente convencido que te va a encantar. Para poder llegar hasta aquí arriba tienen que subir todas estas escalinatas o si vienen con un transporte que los deja como tal en el parqueo y no aquí abajo, pues bien, ya ustedes bordean por aquí al lado y ya tienen de frente la majestuosa iglesia del Santuario del Cobre. Vean esta preciosura, familias, que tienen por acá para que se hagan una idea de lo majestuosa que es, lo gigantesca, lo increíble. Y yo te digo una cosa, de corazón te estoy diciendo que si usted viene a la provincia de Santiago de Cuba y no se llega hasta el Santuario del Cobre, usted no ha venido hasta acá. Y ahora mismo te voy a dar una recomendación y que me la han dicho muchísimas personas cuando sabían que iban a venir hasta acá. Cuando usted viene por la carretera, que está bastante interesante por las vistas y eso, te van a salir personas vendiéndote flores, regalos, todo lo relacionado con el tema este religioso, la Virgen del Cobre, que más adelante vamos a estar hablando de ella y eso. Yo te voy a recomendar que no pares el carro. O sea, yo sé que hay mucha gente que va a decir, máquina, pero por lo menos ayúdalos, no sé qué más. Mi recomendación y la que me dieron fue que no te bajaras del carro, ¿ok? Y si a mí me la dicen es por algo y yo te lo voy a transmitir a ti. Cuando tú llegues aquí van a haber personas igual necesitadas que viven de esto y ya vas a estar como tal en el santuario, un lugar con muchísimas más personas que ya no está en medio de la nada. Entonces un poco más seguro porque vamos, ya estás aquí, ¿me entiendes? Entonces te recomiendo que cuando se acerque a alguien también y te diga, no, mira, coge, esto es un regalo, no sé qué más, nada es regalado, aquí todo es comprado. Para poder tener algo tienes que pagar y entonces el regalado es, o sea, como que el anzuelo para que tú piques y luego te vendan una pila de cosas que a lo mejor ni necesitas, la verdad. Entonces, bien, la misa comienza a las 10 de la mañana, nos estuvieron diciendo, faltan aproximadamente 20-15 minutos, por eso le quería mostrar la iglesia así por delante. Y bueno, aquí la tienen. Ya saben, si quieren tener fotos exclusivas de todo esto, me pueden seguir en mi Instagram, que va a estar apareciendo en pantalla, Frank en Máquina, y ahí van a poder tener fotos de todo este magnífico lugar. Vamos a entrar, que ya Claudia está por aquí, y el tema es que la misa va a empezar, entonces quería enseñarles un poco más de cosas antes que comience como tal la ceremonia. Buenos días. Hasta allí podía grabarse. Hasta ahí. Ya, gracias. Bueno, había un señor en la puerta y nos dijo que hasta un lugar era donde se podía grabar, de ahí para allá no, debe ser por temas religiosos y eso, o para proteger como tal la imagen de la Virgen y esas cosas. Entonces vean cómo está el lugar por aquí. Fíjense qué majestuosidad, la verdad, es algo increíble que tienen que venir aquí a vivir esto.
Vean cómo hay muchas ofrendas de flores amarillas, porque, o sea, flores amarillas viene siendo básicamente girasoles, que es lo que se le ofrece a esta deidad. Ya vieron, este es el cartel que te dice que de aquí para allá, o sea, no puedes grabar y eso. O sea, son las normas aquí del lugar. Quiero que noten cada detalle de las flores, todas las incrustaciones que pueda tener, la imagen como tal de la Virgen. Vean los vitrales que tiene en las ventanas por dentro. Es algo espectacular, súper hermoso, súper increíble. Vean el techo, la forma que tiene. Vean, por acá tienen algunos pasajes de la Biblia y eso. La imagen de aquí abajo creo que es Cristo ya un poco en sus últimos momentos. Yo la verdad no soy religioso, no creo en ninguna religión, pero sí respeto muchísimo a todo el que lo hace, sea cual sea su creencia, por supuesto, siempre y cuando no vaya a dañar a terceras personas. Pero bueno, no es el caso de esta religión. Hoy en la actualidad sabemos la historia que ha podido tener, pero también me motivaba muchísimo llegar hasta acá porque, como quiera que sea, la Virgen forma parte de la historia de nuestro país y, o sea, creo que es de obligada visita si llegamos hasta acá. Esto debe ser una especie de carruaje o carroza donde se exhibe a la Virgen y por acá los fieles la tienen que arrastrar. Esto debe ser para las procesiones que se hacen. No sé si en las procesiones se usa la Virgen original o una réplica, no sé la verdad, pero sí este es el carruaje, carroza o el carro, coche, no sé, que se usa en ese entonces cuando llega el día de la procesión de la Virgen. Algún detalle y eso para la familia y para nosotros mismos. Yo quiero ver si le compro uno a mi mamá, que ella es la que, bueno, mi mamá se llama Iris de la Caridad, y el de la Caridad se lo pusieron por la Virgen de la Caridad. Entonces quiero hacerle un regalo a mi mamá, porque sé que a ella le va a gustar muchísimo la idea de tener uno así. Esta. Estoy convencido que le va a gustar muchísimo, la verdad, porque está bastante hermosa, muy bien concebida. Y ella como sí cree como tal en la Virgen y eso, entonces sé que le va a gustar muchísimo este regalo. Estos deben ser personas que, bueno, pidieron una oración, hicieron una promesa, luego se curaron o algo así, y bueno, vinieron y dejaron aquí sus muletas, prótesis o aparatos ortopédicos, porque al parecer se sanaron.
Sabes que el cubano era, o sea, por lo general, ¿no? No es que todos, pero por lo general sí, son personas devotas a la Virgen del Cobre, y entonces por eso es que existen todo este tipo de ofrendas, de promesas. Ustedes vieron cuántas personas estaban comprando sus recuerdos de cuando vinieron acá, o a lo mejor era para hacer una ofrenda o algo así, y la verdad todo resulta muy conmovedor, muy interesante, y me imagino que las personas que sean devotas a la Virgen, o por lo menos, no sé, crean en ella de cierta forma u otra, imagino que estar viendo estas imágenes o les trae un recuerdo, o lo agradecerán bastante porque a lo mejor no pudieron nunca venir acá hasta el Santuario del Cobre, y ya hoy no están en Cuba y no piensan regresar en un buen tiempo. Entonces, o sea, creo que muchas personas lo van a agradecer, la verdad. Y si es así, lo único que te voy a pedir es que me regales un like, y si es primera que me estás viendo, por favor que te suscribas al canal, que eso me ayuda muchísimo, la verdad que sí. Otra cosa de este lugar que lo hace hermoso es la vista que tiene y el lugar, ¿no? La geografía donde está ubicado. ¿Vean? Rodeado de montañas. Que al que le guste este tipo de vistas, por lo menos a mí me encantan. Vean las que tienen para acá atrás. O sea, estoy seguro que va a estar disfrutando muchísimo estas imágenes, me lo va a estar agradeciendo. Yo súper feliz y súper contento. Vean esta otra imagen acá a la vista. Este es el parqueo trasero que yo les estaba comentando a ustedes. Fíjense por acá las minas que hay también. Estas montañas que están así descubiertas, que no tienen vegetación, es porque se están explotando las minas y eso, o se estaban explotando. Y bueno, ya la vegetación no creció más. Por acá, a lo lejos. Y bueno, en aquella loma hay un homenaje, una pequeña obra de arte. Bueno, no es tan pequeña, es bastante grande, en honor a esos, se le conoce así, negros libertos, que se escapaban de esos terratenientes que forzadamente los sacaron de sus tierras en África, a traerlos para acá, a ser esclavizados, a trabajar forzosamente. Y bueno, ellos en busca de su libertad se escapaban, tenían que vivir luego en estas mismas montañas, quizás, a lo mejor en otras. Y bueno, a lo lejos allá, no se ve muy bien desde acá por el sol, hay un gran homenaje en honor a esos negros libertos llamados cimarrones, y se llama así precisamente, Monumento al Cimarrón. Adentro de este edificio que está por acá, en la zona del parqueo, pueden ver el parqueo aquí, y bueno, está este grandísimo edificio que también venden o sea, souvenirs, imágenes de la Virgen y eso. Yo les voy a hacer una recomendación. Aquí venden lo mismo que en la iglesia, pero en la iglesia lo van a encontrar un poco más barato. Ya les digo, la recomendación mía cuando ustedes vayan a venir aquí es que todo, absolutamente todo lo que van a comprar referente a la Virgen, lo hagan dentro de la iglesia. La misa no te la dejan grabar, o sea, son las normas de acá de la iglesia, y por supuesto que hay que respetarlas, ¿no? Ellos tendrán sus motivos por el cual no se puede grabar la misa. Ya una vez que se acabe, usted puede volver a hacer todo el recorrido, tirar todas las fotos que tú quieras, todo el video que tú quieras, hasta el límite donde te permiten, porque, bueno, eso supongo yo, ¿no? Yo aquí haciendo una idea, ¿no? Es para cuidar como tal el altar, porque está muy bien concebido y muy bien conservado. Entonces yo lo veo bien, que se cuide de esa manera así. La verdad, a mí en lo personal no me molestó en lo absoluto. Pude grabarles todo lo que quise. Al final el video creo que lo logré desarrollar de la mejor forma posible. Les estuve contando un poco acerca de la historia de la Virgen, de la historia de este lugar acá en específico y eso, para que ustedes puedan entender un poco más el contexto de este video y el por qué el cubano también es tan devoto de esta deidad. Por lo pronto solo me queda pedirte que si el video te gustó, nuevamente te voy a pedir que me regales un like, que eso ayuda muchísimo, que si es primera vez que me estás viendo, por favor que te suscribas en un botón circular que te va a estar apareciendo aquí en medio de la pantalla, y que aquí a mis lados te voy a estar dejando dos videos para que sigas viendo contenido de Frank el Máquina y no te vayas del canal. Nos vemos en una siguiente aventura.